Buenas, me presento, me llamo Isabela Membreño y hoy les voy a hablar sobre el sistema gastrointestinal. Les voy a hablar un poquito sobre anatomía de la cavidad oral, del esófago, del estómago, del intestino delgado, del colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides, del recto, del ano, del hígado, vesícula biliar y páncreas, del vaso, riñón, vejiga y vías urinarias. Espero puedan aprender más sobre su función e importancia por medio de estos videos y vamos a empezar por la cavidad oral. Nuestra cavidad oral está constituida por los dientes que se dividen en dos arcos dentales que dividen nuestra cavidad oral. También los dientes son limitados anterior y lateralmente, y también tenemos nuestra lengua, que es un órgano muscular y sensorial que nos da el sentido del gusto. También tenemos el vestíbulo de la boca, que es un espacio semicircular que está entre los labios, la parte frontal, las mejillas a los laterales y los dientes, que es la parte interna, el cual está en la parte interna con un ligamento llamado rafe pteromandibular. Tenemos también nuestras paredes, nuestra pared anterior, lateral, superior, posterior y inferior. Nuestra pared anterior son nuestros dientes y nuestra pared lateral son nuestras mejillas, la cual tiene su plano cutáneo, muscular y mucoso. Nuestra pared superior es la parte ósea que tiene la apófisis palatina y en sus 2/3 anteriores tiene el paladar duro y también sus 2/3 posteriores tiene el paladar blando. Tiene láminas horizontales de 2 huesos palatinos limitados por los alveolares, arterias esfalopalatinas, arterias palatinas descendentes. Tenemos nuestra glándula parótida y nuestro arco palatogloso. Ahora, con nuestra pared posterior, que es el paladar blando, tenemos el velo del paladar anterior y posterior, tenemos nuestras caras. Lateralmente unido está la faringe por el palatogloso y el palatofaringio, que son 2 arcos palatoglosos y 2 arcos palatofaringios. Tenemos nuestro istmo de las fauces. Entre la campana y su constitución anatómica es la aponeurosis palatina y el nervio por el flexo faringio, rama del nervio vago, que es el 10º par craneal. La pared posterior también va a tener una vascularización de arterias, palatina descendente, palatina ascendente y faringio ascendente. La descendente, palatina descendente, tiene la rama de la arteria maxilar interna, la ascendente, rama de la arteria facial, y el faringio ascendente, rama de la arteria carótida externa. Y todas las venas drenan al plexo pterigoideo por la vena de la raíz de la lengua, tributarias a la vena yugular interna. Tenemos a nuestra pared inferior, que es el piso de la boca, que está separada de las regiones cervicales subyacentes por el músculo miloideo. Esto significa que la estructura está a un nivel superior o más cerca de la cabeza. Y el músculo miloideo está tendido desde la derecha a izquierda, desde la mandíbula hasta el hueso ioides. También el piso de la boca tiene 4 paredes: pared inferior, anterolateral, medial y superior. La inferior lo forma el músculo miloideo, la anterolateral está formada por la cara medial cóncava de la mandíbula, la medial está constituida por el macizo muscular de la lengua ósea, o sea, todo el contenido muscular de la lengua. La superior es donde la mucosa de la boca se deprime entre el borde alveolar y la lengua, y en esta línea media está levantada por el frenillo de la lengua. A los lados están los orificios conductos o mandibulares y sublinguales. Ahora les voy a hablar sobre la anatomía del esófago. El esófago mide entre 25 a 35 centímetros de longitud, tiene una forma tubular, sus capas son adventicia o serosa, muscular, submucosa y mucosa, que es la más sensible, y también tiene sus esfínteres. Tiene el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, con la función de que no se regrese al alimenticio o jugo gástrico que es contenido en el estómago, dado que esto lo puede lastimar severamente y crear este reflujo. El esófago tiene porciones cervical, torácica, y entre estas porciones, la torácica y la abdominal, está la travesía diafragmática, y tiene también la abdominal. La cervical está entre la vértebra cervical 6 y 7, la torácica está entre la vértebra torácica T2 y T9, y la abdominal está detrás del peritoneo profundo visceral. La cervical mide 5 centímetros y a 1 centímetro travesía diafragmática está el piso del tórax. La torácica mide 16 a 20 centímetros y está el diafragma, el piso del tórax, y divide el tórax y la cavidad del abdomen. Y la porción abdominal mide 3 centímetros. Y acordémonos que el esófago atraviesa el diafragma por medio del hiato esofágico 3 centímetros para llegar al estómago. Ahora les voy a hablar sobre la anatomía del estómago. El estómago mide alrededor de 25 centímetros del cardias al píloro y con un diámetro de 12 centímetros. Sus capas son serosa, muscular, submucosa y mucosa. Tiene 2 esfínteres, el superior el cardias y el inferior el píloro. Sus porciones son
la porción vertical y horizontal, que es pilórica. En la porción superiormente encontramos al cardia, el ángulo de His, fundus, cuerpo, donde se crean los jugos gástricos. Inferiormente, donde tenemos el píloro, tenemos al antro pilórico, conducto pilórico y el píloro. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la anatomía del intestino delgado. El intestino delgado mide de 6 a 7 metros. Sus capas son muscular, submucosa y mucosa. Tiene un esfínter, el esfínter de Oddi, el cual se encuentra en la papila duodenal mayor y va a drenar la ampolla o ámpula hepatopancreática y está compuesto por 3 porciones: el duodeno, yeyuno y ilion. El duodeno mide de 25 a 30 centímetros, está cerca de las lumbares y tiene 4 porciones: la superior, descendente, horizontal y ascendente. La superior está situada en el flanco derecho de los 9 cuadrantes del abdomen. Se extiende desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar y después de esta viene la flexura superior, como vemos aquí en la imagen, del duodeno. Y después encontramos ya la porción descendente, que es una porción vertical, y después de esta encontramos el esfínter de Oddi. Y aquí es donde está la conexión con el páncreas y la vesícula biliar por sus papilas duodenal mayor y menor. En la menor drena el conducto accesorio que viene del páncreas y en la papila duodenal mayor drena el conducto colédoco y la ámpula de Vater, porque la ámpula de Vater drena del páncreas y del conducto colédoco viene también del hígado y también de la vesícula biliar, del conducto cístico y viene del hígado el conducto hepático común izquierdo y derecho. Que sí está como la relación entre estos 3 órganos, porque ahí donde residan o tiran todo su desecho. Ahora nuestra flexura inferior del duodeno dirige de derecha a izquierda horizontalmente a la porción horizontal que empieza después de esta flexura. Y en nuestra porción ascendente tenemos al ángulo de Treitz o flexura duodeno-yeyunal, pero se dice ángulo de Treitz y es la continuidad del intestino delgado hacia iniciar el yeyuno. Y este ángulo de Treitz es el fin del tubo digestivo alto y el inicio del tubo digestivo bajo. El yeyuno mide 2 a 2.5 metros y el ilion mide 3.5 metros. La pared del yeyuno es más gruesa y su luz es más ancha que en el ilion. Y la del ilion, el ilion es la última y más larga parte del intestino delgado. Se encuentra en el cuadrante inferior derecho del abdomen, aunque en el ilion terminal puede extenderse hacia la cavidad pélvica. El ilion termina en el orificio ileal, que es la unión iliocecal o válvula iliocecal, que se conoce como esfínter, y donde comienza el ciego del intestino grueso. Voy a hablar sobre la anatomía del colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides. Ok, las porciones del colon son la colon ascendente, que mide de 12 a 15 centímetros. Tenemos después nuestra flexura cólica derecha, que es un ángulo hepático que está debajo del hígado. Después son ligamentos que suspenden a la flexura cólica derecha, son el ligamento frenocólico derecho. Nuestro colon transverso mide 50 centímetros y después de eso tenemos nuestra flexura cólica izquierda, que es un ángulo esplénico porque está debajo del vaso. Tenemos nuestro colon descendente, que mide de 13 a 15 centímetros, nuestro colon sigmoides de 40 centímetros, y las capas del colon son serosa, muscular, submucosa y mucosa. Las estructuras anatómicas que lo pueden distinguir del intestino delgado son el ciego, que es la porción del intestino grueso situado por debajo del orificio ileal o conocida como válvula iliocecal, que está en el colon ascendente y es una válvula con función de esfínter. Tenemos también los orificios del ciego, ileal, orificio apendicular, labios superior e inferior. Tenemos también nuestro apéndice vermiforme, que está prolongado y cuya inflamación frecuentemente provoca la apendicitis. Es una forma tubular flexosa implantada en la parte inferior y medial del ciego, a unos 2 o 13 centímetros por debajo del orificio ileal, de una longitud de 9 centímetros, termina en una extremidad redonda. Y también tenemos el orificio apendicular, que también encontramos en la válvula de Kirlach. Este orificio va a impedir que el contenido fecal penetre en la luz del apéndice vermiforme y por este motivo corremos el riesgo de tener apendicitis. Y estos dos conjuntos se llaman también secoapéndice. Está irrigado por la arteria mesentérica superior, por la arteria ilocólica, que nos va a dar arteria cecal posterior, arteria cecal inferior, arteria apendicular y ramas ilíacas arteriales. Anterior también. Otras características serían sus austras, sus tenias anteriores, posteromedial, posterolateral y sus apéndices omentales. Esto lo distinguen del intestino delgado. Ok, ahora le voy a hablar sobre la anatomía del recto y ano.
El recto es la parte terminal del sistema digestivo y va a estar cubierta por estrías longitudinales o fibras musculares. Mide de 5 a 7 centímetros y la porción más dilatada es la ámpula o ampolla rectal. Su capa muscular son submucosa y mucosa y tiene un esfínter interno y un externo. El cual interno es un tipo liso, continuación de la muscular, de la mucosa del recto o del control nervioso autonómico e involuntario. Y el externo es un músculo de tipo estriado, a continuación de los músculos elevadores, del ano, de control nervioso voluntario, que es a través de los nervios pudendos. Por nuestro canal anal comienza con la unión ano-rectal con las columnas anales, que después llegan al ano, que mide 3 centímetros y está estrecho con paredes unidas. Está rodeado por musculatura estriada de un orden voluntario, porque nosotros decidimos cuándo queremos ir al baño, cuándo hacer, cuándo no. Y tiene una musculatura del esfínter anal es voluntario, acuérdense. Su capa son muscular, submucosa y mucosa. Tiene un esfínter externo por las fibras longitudinales y fibras musculares estriadas. Tiene un esfínter interno por las fibras circulares de la capa muscular. Y su capa externa de fibras longitudinales se adicionan fibras musculares estriadas que nos conforman el esfínter del esternón. Y como dije anteriormente, la capa interna de las fibras circulares aumenta de espesor hacia abajo y constituye el esfínter interno rodeado de músculo liso. Ahora les voy a hablar sobre anatomía del hígado, vesícula biliar y páncreas. Ok, empecemos con el hígado. El hígado es un órgano homogéneo, liso, de color rojo oscuro. Mide de 13 a 15 centímetros en su eje longitudinal. Pesa en un adulto 1500 gramos. Sus estructuras anatómicas son vascularizadas por la arteria hepática, vena porta hepática, venas hepáticas que vienen de la vena cava inferior a la aurícula derecha para empezar el ciclo cardíaco. Su carazón diafragmática que está anterosuperior. Tenemos la visceral. También tenemos el borde inferior que une las caras y estas dos caras nos dan porciones, una derecha y otra izquierda. También tenemos el ligamento falciforme que divide la porción derecha e izquierda. Tenemos la fosa, la vesícula biliar, donde está la vesícula biliar, claro, porque tiene una relación con el hígado. También tiene la fisura del ligamento redondo y también tenemos del hilio del hígado porta hepático, pasa toda la vena porta. Y tenemos 4 lóbulos, lóbulo derecho, izquierdo y caudado o conocido como lóbulo de Spiegel. Estos serían los 3 lóbulos y el caudado es porta hepático. Y ahora les voy a hablar sobre anatomía del recto y el ano. El recto es la parte terminal del sistema digestivo, va a estar cubierta por estrías longitudinales, que son fibras musculares, mide de 5 a 7 centímetros, tiene la porción más dilatada, que es la ámpula o ampolla rectal, su capa son muscular, submucosa y mucosa, tiene esfínteres internos y externos. Ahora vamos a empezar con el canal anal, que comienza con unión anorrectal con las columnas anales y llega hasta el ano, que mide 3 centímetros. Es estrecho, con paredes unidas, y está rodeado por musculatura estriada de un orden voluntario porque nosotros decidimos cuándo queremos ir al baño. Tenemos una musculatura del esfínter, el cual dije que era voluntario. Sus capas son muscular, submucosa y mucosa. Su esfínter externo es por las fibras longitudinales y fibras musculares estriadas. Y tenemos nuestro esfínter interno que está formado por las fibras circulares de la capa muscular. Nuestra capa externa de fibras longitudinales se adicionan fibras musculares estriadas que nos conforman el esfínter del esternón. Y la capa interna de las fibras circulares aumenta de espesor hacia abajo y construye el esfínter interno rodeado del músculo liso. Vamos a empezar con la anatomía del hígado, vesícula biliar y páncreas. El hígado es un órgano homogéneo, liso de color oscuro y tenemos su medida de 13 a 15 centímetros del eje longitudinal. Su peso es de 1500 gramos en un adulto. Sus estructuras anatómicas serían vascularizadas por la arteria hepática, vena porta hepática, venas hepáticas de la vena cava inferior que van a la aurícula derecha para empezar el ciclo cardíaco, su cara diafragmática que está anterosuperior, también la visceral. También tiene un borde inferior que une las caras y estas caras están en dos porciones, una derecha y otra izquierda. Y su ligamento falciforme que divide la porción derecha e izquierda. Tenemos también la fosa de la vesícula biliar, donde reside la vesícula biliar. Tenemos la fisura del ligamento redondo, el hilio del hígado, porta hepático que pasa todo de la vena porta. Y tenemos 3 lóbulos, lóbulo derecho de la fosa de la vesícula biliar de delante hacia atrás,
que parte del colon transverso y el riñón, y medialmente del duodeno posterior de la glándula suprarrenal del riñón. El lóbulo izquierdo está atrás, encontramos el estómago. El lóbulo caudado, o conocido como el lóbulo de Spiegel, está situado por detrás y encima del porte hepático, que van a constituir un lóbulo independiente. Está rodeado por cápsula fibrosa, cápsula de Gleason de la impresión cólica, que es la flexura hepática del colon. Se coloca aparte del colon transverso, la impresión renal, que está abajo, ahí va el riñón derecho, y la impresión gástrica, a la izquierda está el estómago. Y se divide en 8 segmentos hepáticos, y cada segmento va a tener vena de la rama de la vena porta hepática, arteria hepática y conducto biliar. Ok, en una vista anterosuperior tenemos nuestro segundo segmento, que está posterolateral izquierdo, está ubicado en el lóbulo izquierdo del hígado. A nuestro tercer segmento, que es anterolateral izquierdo, está ubicado en el lóbulo izquierdo del hígado. Nuestro cuarto segmento, que está medial izquierdo, ubicado en el lóbulo derecho. Nuestro quinto segmento, que está anteromedial derecho, ubicado en el lóbulo derecho. Arriba de este segmento encontramos al segmento 8, el cual está posteromedial derecho, ubicado en el lóbulo derecho, y lateralmente tenemos nuestro segmento número 6, que está anterolateral derecho, ubicado en el lóbulo derecho, y arriba tenemos nuestro segmento número 7, que está posterolateral derecho, ubicado en el lóbulo derecho. Pero nos falta el segmento número 1, el cual a una vista inferior se puede ver en el lóbulo caudado en medio del hígado, el único que va a estar ahí. Además de ser el órgano más voluminoso del organismo, está situado debajo del diafragma, por encima del duodeno y delante del estómago. Y más que todo, la función del hígado es secretar bilis, que luego se drena hacia los conductos biliares junto al conducto cístico y conducto pancreático, y este proceso produce factores de coagulación que estimulan las plaquetas, filtra las toxinas y transporta sangre filtrada al corazón e inicia el ciclo cardíaco. Y tiene un peso alrededor de un adulto de, como dije anteriormente, de 1.5 kilogramos aproximadamente. Ahora les voy a hablar sobre la vesícula biliar. Su medida es de 11 a 14 centímetros de largo, su peso es 70 gramos en el hombre y 60 en la mujer. Sus estructuras anatómicas son las vías biliares, formadas por 3 órganos: páncreas, vesícula biliar y hígado. Y el hígado da el conducto hepático izquierdo y derecho, que es el conducto hepático común, y el conducto cístico también es parte de la vesícula biliar. El conducto colédoco, que drena todo el líquido biliar de los 3 órganos y llegan al conducto hepático común. Conducto cístico y conducto pancreático principal llegan a este conducto colédoco. También tenemos el cuerpo, donde se puede hacer la litiasis biliar o piedritas, como decían nuestras abuelitas. También tenemos el cuello de la vesícula biliar. Las porciones del conducto colédoco son porciones retroduodenal y porción intrahepática. Y la ubicación de la vesícula biliar es posterior al lóbulo derecho del hígado, que significa que es retrohepático. Y está en el cuadrante del hipocondrio derecho y parte del epigastrio. Más que todo, la función de nuestra vesícula biliar es almacenar la bilis, líquido producido por el hígado, y ayuda con la digestión de las grasas de los alimentos conforme pasan a través del intestino delgado. Ahora vamos a empezar con el páncreas. Las medidas del páncreas son de 16 a 20 centímetros de longitud y entre 4 a 5 centímetros de altura. Tiene un grosor de 2 a 3 centímetros. Su peso medio es de unos 70 gramos en hombre y 60 en mujer. Aún así, también se han encontrado páncreas como de 35 a 180 gramos, claro. Sus 3 porciones son cabeza, cuerpo y cola. La cabeza se acuesta en la segunda porción y tercera porción del duodeno descendente y ascendente, drenando en la ámpola o ampolla de hepatopancreática. Su ubicación es posterior al estómago y el colon transverso, en el cuadrante del epigastrio. Y sus estructuras anatómicas, que es el conducto pancreático accesorio principal, que el conducto pancreático drena el principal, drena el colédoco, y el conducto pancreático accesorio drena en la papila duodenal menor. Más que toda, la función del páncreas es producción de hormonas, insulina para mantener la glucosa baja o normal, que es y también la producción de enzimas digestivas. Sobre la anatomía del vaso. Bueno, anatomía del vaso, como podemos ver, tenemos en la cara visceral, tenemos la extremidad posterior, vasos gástricos cortos, la impresión renal, ligamento gastroesplénico, borde superior, impresión gástrica, ilio. También tenemos la impresión renal, borde inferior, ligamento esplenorrenal, arteria esplénica, vasos gastromentales, vena esplénica, impresión cólica, extremidad anterior, y también esta cara diafragmática. Tenemos la extremidad posterior y borde inferior y extremidad anterior.
Las medidas del vaso son de 12 centímetros de longitud a 8 de ancho y 3 de espesor. Su peso es de 195 gramos. Su ubicación topográfica es al lado izquierdo del abdomen, cerca del estómago, en el hipocondrio izquierdo. Y su función, más que todo, es de produce linfocitos, filtra la sangre, almacena las células sanguíneas y destruye las células sanguíneas viejas. Y por último, vamos a ver ya la anatomía del riñón, vejiga y vías urinarias. El riñón, sus medidas son de 10 a 13 centímetros de largo, de 5 a 6 centímetros de ancho y de 3 a 4 centímetros de grosor. Su capa serían la cápsula fibrosa. Su capa sería en la cápsula fibrosa, que es la externa, que envuelve los riñones, la corteza renal, columnas renales de Bertin, papilas renales, que entre estas las columnas renales vamos a encontrar a las papilas renales. Las nefronas, que entre las papilas y las partes de la corteza vamos a encontrar a las nefronas, aquí se puede ver en la imagen, pero ¿qué son las nefronas? Nefronas son la unidad funcional de los riñones que se va a encargar de la función de absorción y filtración del riñón. Las nefronas también por minuto nos filtran como 5 litros de sangre por minuto, literal. Las estructuras anatómicas de las nefronas son los glomérulos, que son pequeños capilares encapsulados para filtrar toxinas, minerales no necesitadas, moléculas de potasio, y si tenemos mucho sodio también se va a ir por ahí. Y la glucosa, si el paciente con glucosa se descontrola, sobre los pacientes diabéticos. Y la principal función es que son capilares que se encargan de filtrar, solo eliminan cosas. Y están envueltos en la cápsula de Bowman. Después tenemos nuestro túbulo contorneado proximal, que ¿cuál es la función del túbulo contorneado proximal? Se encarga de absorber sodio o potasio. Y es encargado de decir quién se queda aquí o quién se va, cosa que en el glomérulo no pasa. Ok, más que todo la función del riñón es filtrar todas las cosas malas de nuestro cuerpo y que solo se quede lo bueno. Ahora vamos con la vejiga, de femenina y masculina. Que en la vejiga se acumula la orina procedente de los riñones hasta que se elimina del cuerpo. En la mujer mide unos 3 centímetros de largo y en el varón mide unos 20 centímetros, comenzando con la vejiga y perforando la próstata. Ok, en la ubicación en las mujeres la vejiga está ubicada por delante de la vagina y debajo del útero, y en los hombres la vejiga se encuentra por delante del recto y encima de la glándula prostática. Y como pueden ver, la vejiga femenina y masculina tienen su uréter, su capa peritoneal, músculo liso del detrusor, mucosa vesical, trígono, esfínter uretral externo, suelo de la pelvis, y el cual aquí tiene el hombre obviamente su próstata. Y finalizamos con vías urinarias, que son el sistema de drenaje del organismo para eliminar orina. Está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. En los hombres, la uretra mide alrededor de como 20 centímetros de largo y termina en el extremo del pene, y en las mujeres la uretra mide alrededor de 4 centímetros de largo y termina en la vulva, la zona más externa de los órganos genitales femeninos. La ubicación está justo debajo de la caja torácica, uno a cada lado de la columna vertebral. Pueden ver, su función más que todo es excretar la orina de nuestro cuerpo por medio de estos organismos. Y eso sería todo. Espero que hayan disfrutado el video y hayan aprendido un poquito más sobre la anatomía de nuestro bello cuerpo, que es magnífico. Y muchas gracias por su atención.